Estamos en las jornadas por el aniversario de María Montessori. Hoy damos la bienvenida a Ana Zatarain, guía Montessori en Comunidad Infantil del Colegio Internacional Peñacorada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí en estas jornadas y como bien has dicho, mi nombre es Ana Zatarain, soy guía Montessori y ahora mismo trabajo en comunidad infantil de 0 a 3 años. Hoy vengo a hablaros un poco sobre lo que significa el sentido de pertenencia y significado y lo importante que es este aspecto, sobre todo en el periodo de edad entre 0 y 3 años. También hablaremos un poco de cómo facilitarlo en este ciclo de edad. Has comentado que trabajas con niños de 0 a 3 años. ¿Podrías un poco comentarnos, bueno, pues las características de estos niños? Me parece muy buena pregunta por la que has comenzado. Siempre que empezamos a investigar sobre algo, necesitamos conocer qué vamos a investigar. Y en este caso, creo que es fundamental saber qué características tiene un bebé sobre el periodo de edad entre los 0 y los 3 años. Entonces, cosas que hay que saber. La primera característica, los bebés necesitan decir que no. Es decir, hay un periodo, una crisis de autoafirmación en el que los niños entre los 18 meses y los 2 años y medio, 3, van a necesitar utilizar la palabra no o otro tipo de actitudes para autoafirmar que son un ser independiente del núcleo familiar. Hasta esta edad, date cuenta que han pensado que son simplemente una extensión o una prolongación de la familia. Y alrededor de los 18 meses surge esa curiosidad, esa búsqueda de límites y ese sentido de decir quién soy y qué límites tengo. Otro aspecto fundamental es que necesitan moverse. Los niños desde el nacimiento están en constante movimiento, incluso antes ya han estado en movimiento del vientre materno, por lo que ellos van a continuar ese desarrollo o esa evolución a base de repetir determinados movimientos en un momento evolutivo. Por ejemplo, en torno a los 3 meses, 4 meses, van a hacer determinadas pautas tipo giros, luego algunos de ellos van a rectar, otros gatearán y una vez que consigan tenerse en pie, pues iniciarán el caminar, correr, trepar y posteriormente incluso mover todo objeto grande que tengan a su alcance, pues lo van a querer mover o empujar. Y eso es por la necesidad que tienen de este movimiento para perfeccionar lo que es ese movimiento. Es decir, si tú quieres correr una maratón, tú necesitas practicar, tú no puedes correrla, igual puedes, pero puedes lesionarte si la corres el día de mañana. Esto quiere decir que necesitamos entrenar y por ello los bebés necesitan moverse. Estos dos aspectos o características que voy a comentar ahora mismo me parecen fundamentales. Uno de ellos es la libertad, es decir, si le ofrecemos libertad en cuanto a movimiento, en cuanto a desarrollo, en cuanto a control de sí mismo y de la circunstancia, va a adquirir una serie de habilidades que de otra forma igual no llegaría en ese periodo de edad. Los límites van de la mano con la libertad, es decir, tú necesitas que los niños estén a salvo, que respeten el entorno, que respeten a los demás, que se respeten a sí mismos y que por tanto vayan a ser ciudadanos respetuosos del futuro. Para ello, los límites tienen que estar muy claros, tienen que ser firmes, pero al mismo tiempo amables. En la metodología Montessori abogamos por eso, porque sean como un punto intermedio entre una permisividad y una autoridad extrema. Entonces, para que un límite funcione, no solo va a ser necesario para el pequeño en este caso, sino también para el adulto. El adulto va a necesitar de esos límites para no llegar a extremos de caos, de angustia, culpabilidad o incluso enfado.
Otro aspecto fundamental que hay que mencionar, la verdad, que es el aspecto del orden y la consistencia. A esto me refiero que, claro, tú cuando oyes orden y consistencia te vas a algo súper estricto y en esta sociedad y más con la situación que vivimos, a veces necesitamos flexibilidad y espontaneidad a la hora de realizar algunos planes. Pero para los niños, las normas, las rutinas, el orden es necesario para entender el mundo que les rodea y también qué esperar de él. La consistencia se refiere sobre todo a la consistencia de los límites o acuerdos a los que hayáis llegado con estos niños y niñas, porque ellos necesitan saber que ese límite, a pesar de que tú estés cansado o estés de muy buen humor, va a mantenerse de la misma forma, en la misma situación durante todos los días. Si tú varías y constantemente le das un cambio de límite o un cambio de refuerzo a la hora de solucionar un problema, el niño va a interpretar que algo no es consistente y por tanto puede que entre en caos. Esta frase yo creo que nos la deberíamos guardar y grabar todos, es que los niños y niñas no quieren fastidiarnos. Ellos, cuando surge una actitud disruptiva por el motivo que sea, suele ser una llamada de auxilio, de que necesitan algo del adulto, de la persona responsable de ellos. Reflexionar sobre qué puedo hacer yo para ayudar al niño en este momento. Necesitan comunicar. Se comunican por gestos, por balbuceos y esto va a ir en aumento una vez que encima aparece el lenguaje, que ven que son capaces de comunicarse y tener una interrelación con otra persona, van a explorarlo y por eso normalmente es cuando surge la pregunta el por qué y por qué todo y para qué y qué vamos a hacer. Es necesario que hagan este tipo de preguntas porque de esa forma también están ampliando su lenguaje. Por último, casi ya estamos llegando al final un poco de las características, es que son muy impulsivos. Vamos a pensar que la corteza cerebral de un niño, que es aquella que hace la función de autocontrol y de toma de decisiones, realmente no está desarrollada, pero tampoco en un adulto de casi 25 años de edad, por lo que un niño o niña de esta edad con 2, 3 años es muy difícil que pueda autorregularse y controlar determinadas situaciones. Es por ello que algunos autores, como Simone David, recomienda que sea el adulto, esa corteza ejerza de ese papel para poder ayudar al niño a autorregularse y a tomar determinadas decisiones. Necesitan tiempo para procesar. Esto es fundamental porque ellos se les requiere a veces de una actividad que sea inmediata. Y hay que pensar que el cerebro de los niños también funciona un poco al estar en desarrollo como de aquellas personas muy mayores que van a cruzar en un paso de peatones. ¿No os habéis fijado que a veces cambia justo la luz de rojo a verde y inician el paso o inician el caminar igual 10 segundos más tarde? Pues eso pasa también con los niños. Por lo tanto, es beneficioso que contemos hasta 10 porque en torno al segundo 8 posiblemente nos llevemos una sorpresa y ya hayan comenzado a hacerlo. Yo es algo que practicamos diariamente y que puedo aseguraros que con la práctica funciona. Uno de los puntos más importantes de todas las características para mí, sin duda, es que necesitan trabajo significativo. Y en Montessori, con la metodología Montessori, se lo ofrecemos. ¿A qué me refiero? A que seguramente os haya pasado que le habéis regalado algún juguete tipo una tetera, un juego de té, una cocinita, por ejemplo, y aún así quieren estar constantemente en la cocina o quieren estar ayudando o quieren llevar el vaso de cristal a la mesa
Y normalmente el adulto, pensando que le está ayudando, impide mayoritariamente que contribuyan a este tipo de trabajos, porque son muy pequeños, claro. Lo que pasa es que para ellos el juego de té puede ser muy bonito o la cocinita, pero ellos realmente quieren sentirse partícipes y llevar algo a cabo que sea significativo. Es decir, si yo quiero jugar los Juegos Olímpicos el día de mañana, voy a necesitar un montón de entrenamiento y si no les ofrecemos esa oportunidad de entrenar, es muy difícil que lleguen a la competición. Con esto quiero decir que siempre hay que asegurarse que no hay riesgo, que los niños están a salvos, por supuesto, pero hay que dejarles intentarlo. Como los videojuegos les dejan repetir el mismo nivel infinitas veces, pues lo mismo deberíamos hacer con ciertas prácticas. Si el niño quiere beber agua y yo le doy directamente el vaso con agua, la va a beber y todo va a estar estupendamente. Pero si yo le ofrezco una jarra pequeña proporcional a su tamaño y un vaso y el niño se sirve un poco de agua, va a sentirse que ha sido algo logrado por sí mismo. ¿Cómo has llegado a todas estas conclusiones, a estas características de los niños, a todas sus necesidades? Mm, Pues mira, principalmente mediante formación, sobre todo la formación Montessori me hizo ver muchos de estos aspectos y básicamente la experiencia y la práctica. Con ello quiero mencionar un pilar fundamental en la metodología Montessori, que es la observación. Es decir, si yo no observo, puede que muchas de estas características no las aprecie a primera vista. Por lo tanto, la observación va a hacer que profundice un poco en todos aquellos detalles que, como si fuera una película a cámara lenta, que igual te pierdes en el día a día. Te interrumpa. ¿Has elegido este tema porque tiene alguna relación con este aspecto que acabas de comentarnos? Realmente tiene toda la vinculación. Si yo estoy observando, voy a adquirir un papel secundario en ese momento, ¿no? En esa situación, dando protagonismo al niño. Cuando los niños adquieren ese protagonismo, siempre que el entorno esté preparado, el ambiente esté preparado, con materiales adecuados a su edad, van a sentirse útiles haciendo un trabajo significativo como el que he mencionado antes y por tanto van a sentirse que pertenecen a una microcomunidad, en este caso escolar, ¿vale? Pero puede ser lo mismo llevado a cabo en el entorno familiar. Todo ello está interrelacionado. Es decir, si yo doy y ofrezco ayuda innecesaria cuando el niño lo puede hacer por sí mismo, como decía María Montessori, déjale hacerlo por sí mismo, estoy entorpeciendo su papel dentro de esa microcomunidad. ¿Y a qué me refiero? Porque diréis, ya, pero en un ambiente Montessori cada niño está haciendo una actividad individual, como que pertenecen a un grupo. ¿Qué es eso de que pertenecen o tienen significado de él? Realmente, si yo le ofrezco autonomía y el niño sabe que está haciendo un trabajo significativo, va a sentirse útil y va a plantar su pequeña semilla dentro de esa microcomunidad, en este caso en el ambiente escolar. Pero lo mismo, si el niño tú le ofreces el pelar una patata, volvemos a lo mismo, siempre asegurándonos que todo, que la salud del niño esté atendida. Pero hay determinados utensilios o herramientas que facilitan ese tipo de acción por parte de niños incluso menores de 3 años. Por lo tanto, si él participa en pelar una patata, está contribuyendo a la elaboración de una comida para su familia. Y eso es un trabajo significativo en el que ellos se van a sentir necesarios y van a querer siempre ayudar en todo momento, porque lo que quieren es pertenecer. Quiero poneros algún ejemplo de lo que veo diariamente. El otro día, pues estábamos en el pasillo, hacía mal tiempo y habíamos decidido un poco, pues hacer un circuito de psicomotricidad.
y había un aula, una zona que no podíamos acceder porque estaba siendo usada por otros niños. Entonces coloqué una mesa en medio del pasillo cuando nunca me habían visto hacerlo. ¿Qué pasó? Que uno de los más mayores, que tiene 2 años y medio, pues vio que yo estaba haciendo eso, por lo que entró al aula y empezó a mover el mobiliario, a sacar la mesa e intentar ponerla también en el pasillo. ¿Cuál hubiera sido mi reacción si igual no hubiera observado, si no conociera igual este tipo de pedagogía? Pues posiblemente sería que, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué estás moviendo los muebles? Pero en este caso, él lo que estaba intentando era ayudarme, era contribuir, era aportar su pequeña semillita, y si yo lo estaba haciendo, uno de sus modelos, pues ¿por qué él no lo iba a hacer? Pues imaginaros la de veces que posiblemente en vuestras casas o hogares haya pasado ese tipo de cosas con vuestros peques y que no hayamos sido conscientes. Realmente creo que este aspecto se puede facilitar siempre que demos esas herramientas, esos materiales o objetos a los niños en los que sí que pueden perfectamente utilizar. Si yo le doy una jarra que mide más que su brazo o pesa más que él, es muy difícil que el niño pueda verter agua a un vaso. Si yo le doy una jarra pequeña y proporcional a su edad y un vasito, posiblemente se le derrame mucha cantidad fuera, pero con la práctica cada vez va a entrar más en el vaso. Por lo tanto, de verdad que os animo a probar, a observar, a hacerles partícipes, a hacerles pertenecientes a esta sociedad, porque sobre todo en el grupo de 0 3 años creo que tienen muchísimo que aportar, son fascinantes y es una suerte trabajar con ellos.
Me has dejado totalmente cautivada con este tema. Te quiero agradecer muchísimo que te has prestado pues, para acompañarnos en estas jornadas en homenaje a María Montessori. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, sobre todo, por darme la oportunidad y hasta la próxima.